Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy. Muy buenos días en el día, obviamente, de hoy, ¿verdad? A otro programa de Seguridad y Defensa. Aquí tenemos vamos a decir, un invitado no solamente especial, sino un invitado que sabe cada esquina de la ley, sabe cómo vamos a llevar a cabo en términos laborales, ¿verdad? Aquí me acompaña William, mi querido hermano Alan, y vamos a tener otro excelente programa en el día de hoy que se verá a través del canal 80 de Altiz y de Claro también. Lo puedes encontrar en Spotify, Amazon Music y también, el más importante, Apple Music. Aquí empezamos el programa con William. William, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, distinguido colega Joaquín Ferreras. Y realmente para toda nuestra audiencia, hoy nosotros vamos a dilucidar un tópico que tiene que ver con lo que es el trabajo, el derecho laboral, y tenemos un invitado especial para ello. Sin embargo, en esta ocasión le cedo el turno a nuestro colega y compañero Alan Solano para que se presente y socialice con el público. Saludándolos a ustedes, queridos compañeros. En este día estamos celebrando lo que es el Día del Trabajo. También se celebra la Semana de la Inmunización. Pero respecto al Día Internacional de los Trabajadores, diremos que es una ocasión para reflexionar sobre el valor del trabajo en nuestras vidas y la sociedad en sentido general. Es una oportunidad para reconocer y celebrar las contribuciones de los trabajadores de todas las industrias y sectores, así como para considerar los desafíos y las luchas que enfrentan. Excelente. Algunas noticias. Aquí tenemos en primer plano, William, gustaría que tú hables un poco sobre eso. Las cárceles dominicanas tienen casi 10,000 internos más que su capacidad. ¿Qué es lo que está pasando, William? Bueno, con relación a ese tópico, en otras ocasiones nos hemos referido al mismo. Y es que el sistema penitenciario de nuestro país es un colapso. Por ejemplo, la Penitenciaría Nacional de la Victoria o Cárcel de la Victoria fue construida para unos 4,000 internos aproximadamente y tiene una superpoblación, pasa de 10,000. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? El hacinamiento que se vive en nuestro país con relación a los internos, que es donde no se ha podido planificar e implementar políticas públicas que vayan en beneficio de las personas que están en condición de presos preventivos y condenados. Porque entonces esto se complica un poco más debido a que en las elecciones del 19 de mayo, donde será elegido o electo presidente, vicepresidente constitucional de nuestro país, senadores y diputados, los internos preventivos tienen la facilidad de ejercer el sufragio, porque esta condición no les suspende sus derechos civiles y políticos, incluyendo los otros también que han sido condenados y que han recurrido esa condena. Hasta ese momento no se ha adquirido lo que se llama el carácter de la cosa irrevocablemente juzgado, o sea, que tienen también la facultad y calidad de ejercer el sufragio. En síntesis, se debe sentar un precedente, planificar a futuro, aplicando lo que se llama esa metodología prospectiva, que es la planificación del futuro, y todas esas debilidades identificadas con relación al sistema penitenciario de nuestro país, que se busquen las oportunidades para fortalecerlas y que esto se maneje de otra manera, porque vemos que cuando se conoce un proceso en materia penal, lo primero que pide el Ministerio Público es prisión preventiva, alegando que es de la única manera que esa persona a quien en ese momento se le acusa
se les indica como que cometió un crimen o un delito, no se sustraiga del proceso. Entonces, se debe impregnar esa cultura de realizar los procesos en libertad, porque la regla es la libertad y la excepción es la prisión. Así es, así es. Siempre comentamos en los círculos jurídicos que si se va a continuar llamando a la prisión preventiva de alguna manera, pues quitémosle la excepcional y la dejamos como que sería la común, pero que nos quitemos ya esa máscara, ¿no? Correcto. Aquí habla de que hubo un colapso del puente del río Magua que deja incomunicada la localidad de la provincia de Duarte. Esta localidad en la provincia de Duarte. El SENASA cuenta con 7.422 médicos contratados individualmente. Aquí hay un tema muy interesante. Las carpas cerca de los colegios electorales es un delito. Bueno, siempre debió de serlo, pero ante el descaro, un descaro realmente de lo que se hizo en febrero. No, fue algo, nada más faltaba el letrero. Compra y venta de cédulas. Y eso que yo lo vi en vivo, eso fue algo que yo, bueno, como ustedes saben, yo fui candidato y yo en vida lo vi y dije, pero qué barbaridad, ¿quién puede contra personas que no solamente quieren ejercer un poder adquisitivo encima del otro? Perfecto, el quien quiera que le compren su voto o su cédula, es su conciencia, está permitido, pero vamos a ser más serios, vamos a ser más cautos, vamos a ser más organizados, vamos a ser más respetando lo que es una elección. Es una elección de candidatos que van a ser representantes, no simplemente una compra y venta no es una transacción, es una representación que uno está comprando. Entonces, yo lo definí como mercado libre de compra y venta de voluntades. La dinerocracia. Sí. Producto a eso, mire, haciendo un paréntesis ahí o agregando un poquito más, ustedes saben que la delegación que vino por la Organización de Estados Americanos, OEA, a verificar este proceso de elecciones que se realizó en nuestro país ese domingo 18 de febrero del año que discurre, esos observadores en su informe se refirieron a esta parte de manera enérgica y recomendaron que la República Dominicana, ese organismo, la Junta Central Electoral, debe buscar la manera y crear los mecanismos necesarios para que esto no se repita. Y que solamente es aplicar lo que dice la ley, porque la ley electoral dominicana establece a qué distancia de los recintos electorales deben estar colocados estos miembros que pertenecen a distintas instituciones políticas que hacen ese lobismo, porque la ley lo establece y lo impide y regula de qué manera se podría entonces manejar esta parte, que la policía militar electoral juegue el rol que le corresponde, porque también esto implicó en que hubo un desborde de la capacidad de los miembros de la policía militar electoral en nuestro país, y los miembros, porque hay que hablar de manera responsable, que pertenecen al Partido Revolucionario Moderno, se hicieron dueños de los recintos electorales y con estos gafetes fueron quienes tomaron el control de esos espacios geográficos y cometieron barbaridades. Compra y venta de cédulas, mercado libre. No, y no solamente eso. Eso fue fuera de los recintos. Y adentro de los recintos. Específicamente el San Juan Bautista, querían, lo vi porque eso fue algo que yo vi con mis ojos. No querían dejar participar porque iban en alianza los delegados de la Fuerza del Pueblo, ni el PLD, ni el PRD. No querían. Decían que era un delegado por la alianza. Por colegio. Que todos sabemos que es un delegado por partido. Claro. Entonces, hubieron tantas situaciones, no solamente dentro, sino no solamente fuera, sino adentro de los colegios, que son cosas que yo entiendo que no había un precedente, porque yo que mi primer voto fue las elecciones pasadas, nunca había visto tampoco, o no me fijé si había este nivel de
de compra, de uno querer incentivar tanto el voto. No, mire, es de este lado, jalando a la gente. Era una barbaridad que yo nunca había visto y que realmente espero que estas elecciones pasen diferentes. Tienen que pasar diferentes porque si no va a haber una inestabilidad que no creo que nos va a corresponder llevar a cabo Que a nadie un le va a resultado. favorecer. Eso es así. Bueno, también tenemos que vecindarios de la capital tienen el grito al cielo por la acentuada escasez de agua. Aquí una noticia interesante: aumenta el interés de los médicos por contratar un seguro de responsabilidad civil. Aquí vemos que parece que ninguno lo tenía contratado. Contrátenlo para que, ¿verdad?, aguanten el chuchazo, Esto como está dicen. vinculado por las condenas recientes, Sí, ¿verdad? sí, por sí. mala práctica médica. Ahí ahora hay un nicho de Tema. mercado para los vendedores de seguro. Asociación Dominicana de Profesores encabezará mañana una marcha hacia el Ministerio de Trabajo. Ya saben, la gente que transita por la Independencia, por ahí, Salgan temprano. bien temprano. No se ponen, se arman de nada. Mire, hay que agregar ahí que con relación a esa convocatoria de la ADP, se dice que los miembros del Colegio de Enfermeras Ujú. también se van a agregar a esa manifestación en virtud de que el tema que hoy vamos a dilucidar aquí, que tiene que ver con esos derechos laborales, porque alegan que muchas de ellas, su sueldo es pírrico, o sea, menos de 10,000 pesos. Se habla Wow. de 8,500 pesos Wow. en algunos casos. 8.500 pesos. Yo quisiera saber qué es lo que la gente hace con eso. Sobrevive. Y sobre todo una persona que estudió. Exacto. Porque Claro. si es un Dependiendo de lo- cualquiera que está por ahí que no estudió nada, que no invirtió en su formación, que no soñó de hecho con un mejor mañana, pues uno no se sorprendería de mucho. Pero cuando se trata de una persona ya profesional que tiene interés de echar hacia adelante su familia, su plan de vida, no creo que con 8,000 pesos logre muchos resultados. Es una pena y yo espero que esas cosas se corrijan. Muy bien. Seguimos con las noticias. Leonel cuenta con veteranos en batalla por la presidencia. FDA regulará algunas pruebas para diagnosticar el cáncer y Alzheimer que considera poco fiables. Permítame decir algo ahí con relación a los veteranos Oh, antes de que usted claro, presente a claro. nuestro invitado. Esa es una parte importante. Cuando se habla de veteranos, es que las debilidades que en los comentarios anteriores resaltamos de lo que sucedió el 18 de febrero, la fuerza del pueblo se ha fortalecido y agregó a sus filas veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y estos fueron capacitados a esos fines porque son los que ejercerán la función de la defensa del voto. Por ahí que eso anda. Ya se preparó la planificación, se designaron las tareas y el norte es que se tome no el control, sino que se supervise para que las tareas se desempeñen como se deben y emitan las denuncias correspondientes. Que documenten bien cualquier cosa que vean. Así Claro. es. En el 2012 yo recuerdo que en la campaña de Hipólito Mejía contra Danilo se dio una situación donde los veteranos que en ese momento apoyaban al señor Mejía fueron muchos de ellos detenidos el día de las elecciones porque se presentaban cerca de los recintos con actitudes sospechosas, actitudes hostiles y hubo que entonces perseguirles en ese momento. Y de hecho hasta se amenazó, si mal no recuerdo, con que a personas que tienen ya seguridad asignada por su posición de, bueno, sus cargos políticos que han tenido, se amenazó también con retirarle las escoltas. Y eso es una situación que lamentablemente lleva las cosas a la atención de que en cualquier momento se zafe un tiro y nadie sepa lo que vaya a suceder. Mire qué En buena general, remembranza ha eso es traído. importante que tengan cuidado con Claro. eso. Claro. Mire qué buena remembranza usted ha traído a colación. ¿Usted sabe por qué? Porque la ley electoral de ese régimen electoral en nuestro país establece que cerca de los recintos, habla de 75 a 100 metros, no pueden existir personas o merodear personas
con armas visibles, tampoco ocultas en esas inmediaciones. Entonces, ese ultimátum que se dio para esas personas que tienen miembros asignados, se regula con esa parte. O sea, usted va a ejercer el sufragio, sí, pero usted no tiene que ir con la escolta. Vota para y váyase. eso, vota y váyase de una vez. Exactamente. Usted deja su escolta, ubicado como dice la ley, 50, 75, 100 metros de distancia, cumplió con su proceso y usted se fue. Y que ya, porque la campaña electoral no termina el día de las elecciones, termina unos cuantos días antes. Eso es para correcto. evitar que a última hora se estén haciendo negociaciones o cualquier cosa en el mejor de los sentidos, vamos a decirlo de la manera más inocente, que estén conquistando voluntades. En ese momento ya yo creo que ese no sería el momento ideal. Eso es correcto. Porque lo Claro. que puede provocar son las cosas que se quieren evitar con esos incidentes de violencia que ya son, hasta el momento, tan superados. Eso corresponde a otra etapa de nuestra democracia. Aquí en las pasadas elecciones no hubo, que yo recuerde, no sé, tal vez ustedes tengan algo que aportar ahí, ningún incidente, ni de heridos, ni de muertos. Y en el proceso del 2020, ni en febrero, ni en marzo, ni en mayo, no fue en mayo, por la pandemia la pospusieron las elecciones del 2020. en junio. Las municipales fueron Las pospuestas No, las municipales se pospusieron desde febrero desde febrero. por el claro, problema de la Junta. de la Junta. Se pospusieron para marzo. Y luego las de mayo, por el tema de la pandemia del COVID, también se pospusieron. Porque estaba cerrada Pero la no Junta. recuerdo haber escuchado de ningún incidente donde personas perdieran la vida o por lo menos resultaran dañadas propiedades ni con otro tipo de lesiones. Gracias a Dios y ojalá que así siga siendo. Realmente justamente en el Quisqueya ocurrieron varios incidentes que son una de las situaciones que uno lo vio a través de las redes sociales y escuchó de la misma persona y dirigente que uno tiene en esa zona. Tuvieron muchas personas armadas y hubo un incidente donde hasta pelearon a machete dentro de una escuela. O sea, donde hay miembros de la policía y del ejército dentro de la escuela que se armó una pelea bien grande y yo me quedé... hablamos de la democracia y cómo vamos a seguir hacia adelante, pero todavía hay bárbaros portando armas. Entonces, ¿cómo vamos a seguir avanzando de esa misma manera? Yo tuve mucho miedo, como algunos de mis dirigentes que me dijeron, nosotros andamos aquí sin nada, pero cada uno de ellos, no voy a decir partido, pero nos podemos imaginar, andar armados. Nosotros tenemos que ir, dejar a la persona y no corriendo. Entonces, ¿cómo uno puede llevar un proceso pacífico de esa manera? Cuando uno tiene que tener miedo de su propio dirigente que están ejerciendo un trabajo por cual parte de un proceso y están siendo amenazados. Sí, eso es muy delicado Te realmente. decían ellos no tenían el pincho. No, me dijeron después que buscaron algo, pero yo dije, estén tranquilos que las elecciones no van en la vida. Pero yo lo dije conscientemente porque también yo no lo voy a poner en riesgo Sí. a nadie por ningún tipo Y está de... la cultura de que los muertos de campaña no se pagan. No se paga. Eso es una frase muy repetida aquí en la República Dominicana, desde los tiempos de los 12 años y antes de los 12 años también. Que el que mataban en elecciones, eso se quedaba así. Se quedaba así. Eso se La queda. historia nos ha demostrado que no necesariamente tenga que ser de esa manera, pero esa es la conciencia que existe y por eso que el día de las elecciones es tan importante que las personas respeten el tema de no andar con armas y mucho menos que después que voten se queden cerca de los recintos electorales o vayan al ajeno a buscar lo que no se les ha perdido. Así es. Un llamado a la calma de la gente con ese fervor político para esa fecha. Muy atinado. Alan. Bueno, finalmente Ingrid Mendoza encabeza acto masivo de la Fuerza del Pueblo en Barcelona. Y ya pasaremos de manera formal a la presentación del invitado. Es el licenciado Fidel Moisés Sánchez Garrido. Él es abogado experto en derecho laboral, que tiene experiencia en materia laboral, sobre todo en litigios laborales, desde hace ya más de 14 años ininterrumpidos. Actualmente director de litigios y socio de la oficina Bretón Sánchez Peralta, que es una firma boutique especialista en derecho de trabajo y de la seguridad social. Bienvenido. Gracias. Lo abrimos con un aplauso en cabina. Muy
muy honrado de su invitación y poderles acompañar esta tarde con estos micrófonos que sé que están siendo bien escuchados por allá. Excelente. Ya de inicio, con su vasta experiencia en lo que es el derecho laboral, ¿qué nos podría usted decir también a nuestra audiencia de entrada? ¿En qué consiste el derecho laboral? Y hay un tema también que está en la palestra, el de la cesantía. Bueno, primero que todo, ya les agradecí la oportunidad. Nosotros tenemos ahora mismo una fecha que es cumbre, una fecha muy relevante que es el día 1 de mayo que se aproxima. Y nada más propicio que aprovechar esta ocasión para conversar sobre eso. Ustedes hablaron de la cesantía. Actualmente hay proyectos de modificación del Código de Trabajo, hay un diálogo bastante amplio, un diálogo multisectorial para ver qué solución, porque ya el Código de Trabajo actual tiene desde el año 1992, tiene 32 años en vigencia. En ese tiempo han cambiado muchas cosas. La realidad social del pueblo dominicano del 2024 no es la misma que teníamos en el año 1992, de manera que asimismo entienden muchos que debe de cambiar la legislación. Nosotros entendemos con el tema de la cesantía que eso está bastante avanzado. Lo que se está proponiendo en unos casos es un seguro de cesantía, otros están hablando de limitar el alcance de la cesantía, todo claro, obviamente, para los trabajadores que ingresen luego de esa modificación. Y por ahí van las cosas. Y también están las otras posiciones que dicen que las cosas también como se han mantenido hasta ahora. Nosotros consideramos ya como profesionales que la cesantía ha sido una gran conquista del trabajador dominicano. También ha sido para el empresario un pequeño stop para ciertas medidas que se tomaban y que no tenían tanta consecuencia como tienen ahora. Y ha venido a equilibrar un poquito las cosas. Yo no estoy de acuerdo con que la cesantía se elimine. No estaría de acuerdo tampoco con que se sustituya con un seguro, porque aquí sabemos también el tema de la informalidad. Si aquí no se le ha podido poner seguro a los motoristas ni siquiera, que están supervisados todo el tiempo por la policía de tránsito, imagínese usted qué tan complicado sería hacerlo con todas las empresas, sobre todo las empresas más pequeñas. El mercado informal dominicano es muy amplio. Y hasta ahora yo creo que la cesantía ha funcionado. Hay muchas otras cosas del Código de Trabajo que deben de revisarse también. Estamos hablando también de la jornada de trabajo. En la República Dominicana actualmente tenemos una jornada de 44 horas semanales en promedio, que hay quienes las proponen reducirla a 40, incluso llegar hasta 36. Se desarrolla desde febrero un programa piloto del Ministerio de Trabajo, supervisado por la Pucamaima, que precisamente mañana, 1 de mayo, cumple los primeros 3 meses, que son un grupo de trabajadores que fueron seleccionados para que trabajen solamente que 36 horas, es decir, de lunes a jueves en jornada ordinaria, y que reciban el mismo salario haciendo lo mismo. Vamos a ver qué tal resulta esa reducción de jornada en ese programa piloto para ver qué puede eso sugerir para una posible modificación del código que ya más adelante se llegue con el tema de las horas semanales. Es importante destacar que ya muchos países de Europa tienen la jornada más corta, la tienen en 36, la tienen en 40, y la experiencia a nivel mundial, no sabemos si República Dominicana seguirá la misma tendencia, es que más horas de trabajo no necesariamente significan una mejor eficiencia. Ya con el auge de las tecnologías, de la hiperconectividad, de la inteligencia artificial, hay muchas cosas que no necesitan que el trabajador permanezca 5.5 días a la semana, 8 horas cada día en una oficina sentado frente a un escritorio. Habrán tareas obviamente que no se podrá, pero hay que ver qué se puede hacer con eso, porque para algo nosotros tenemos autoridades que están preocupadas en ponerle frente a eso. Los sindicatos también se han mostrado de acuerdo. En fin, yo creo que vamos bien en ese sentido. Mire, puntual ahí, con el permiso de mis compañeros, de mis colegas. ¿Qué opinión le merece a usted lo que se ha implementado o se está por implementar, plan piloto, el teletrabajo? ¿Y qué también usted podría aportar con relación a que sea variado
el horario de entrar a laborar por los empleados, porque aquí en República Dominicana todo se hace a la misma hora. Entramos todos a trabajar a las 8 de la mañana, almorzamos a las 12, a la 1, concluimos a las 5, 5 y media de la tarde, y por eso vivimos siempre en un caos. Siempre es hora pico. Mire, el teletrabajo y las nuevas formas de trabajo, además del teletrabajo, implicarán necesariamente, incluyendo si se va a cambiar la jornada de trabajo, si se van a hacer modificaciones de reducirla, implicará una reorganización completa. Va a haber un efecto dominó, porque ya si la empresa no va a trabajar de lunes a sábado o la semana completa con los mismos trabajadores, eso implicará también que haya que hacer una reorganización de los turnos. Ya la persona tal vez en esas 36 horas, si vamos a suponer que siga con los mismos días, no va a entrar y a salir al mismo horario, y va a generar también que más personas se puedan emplear. Esa es la otra. La otra cara de esta moneda es que más personas van a poder acceder al empleo porque habrá más tiempo disponible para insertarlos. Y obviamente, sí, nosotros vamos a tener que cambiar la mentalidad en ese sentido. Si tal vez el dominicano tiene como norma salir a las 12 del mediodía a comer, es muy probable que a partir de esa reforma, si se masifica y si se logra, nosotros tengamos que terminar el almuerzo a la 1 de la tarde o a las 2, o simplemente no irnos a almorzar, sino que salimos a las 3 y ya, no volvemos a la oficina. Esas pueden ser cosas que vamos a ver. Y fíjense, señores, no solamente las empresas de teletrabajo, para todos lo que se está viviendo en el tránsito de la ciudad de Santo Domingo, especialmente, que es la principal ciudad del país, es increíble. Nosotros salimos a veces los viernes y no llegamos a caminar 4 esquinas, ya nos hemos tomado 1 hora en el camino, porque todo el mundo está saliendo a la misma hora, todo el mundo tiene un vehículo porque el mismo sistema de transporte público no funciona bien, y tenemos que hacer algo. Cuando la pandemia, que una gran parte de la población trabajadora se fue a trabajar desde casa, nosotros no veíamos esta situación. Un resultado, de esto nos estamos dando cuenta en este grado, porque nos acostumbramos que las clases eran virtuales, nos acostumbramos que los trabajos de la gente cambiaron la hora, y con relación a eso, aquí en la República Dominicana tenemos desde el año 2020 una resolución del Ministerio de Trabajo que reguló el teletrabajo. Y cada vez más empresas están optando por eso porque les resulta, primero, más eficiente, y segundo, más económico para la misma empresa, y más económico y conveniente para el trabajador, porque ni siquiera se necesita que el trabajador tenga su presencia física en un determinado establecimiento, y eso te economiza aire acondicionado, te economiza iluminación, seguridad, etcétera. Y nosotros vamos bien por esa parte. Pero, nuevamente, la informalidad del mercado laboral dominicano se constituye en un tropiezo. La informalidad es una cuestión que nosotros tenemos que trabajarla mucho antes de poder hablar de otros progresos en materia laboral. Cuando una empresa está muy informal, en ese sentido también se presta mucho a los abusos. Porque imagínese usted que usted no tenga ya el gasto de la electricidad, no tenga el gasto de la seguridad, no tenga el gasto del local, de la oficina. Sin embargo, usted manda a ese trabajador a su casa, pero ese trabajador, para darle a usted el servicio que necesita la empresa, tiene que poner un inversor, porque cuando se le vaya la luz, no va a ser una respuesta que la empresa va a admitir que se le fue la electricidad. El trabajador va a tener que tener servicio de internet, el trabajador va a tener que tener teléfono con minutos, en fin. Unas cosas traen otras responsabilidades, y cuando nosotros tenemos un mercado muy informal, esas cosas a veces no se pueden supervisar correctamente. Entonces, en ese mismo punto, ¿qué usted hiciera o qué propuesta usted pusiera para eliminar un poco, o por lo menos para reducir un poco más ese mercado no tan formal de la informalidad? Bueno, yo entiendo que hay que facilitar el servicio de orientación laboral. Eso es una cuestión que, si queremos que se integren más personas al mercado formal, tenemos que facilitar a la gente la formalización. Ya hace unos años vimos cómo
el gobierno dominicano habilitó una ventanilla para ingresar a las empresas, para hacerlas más competitivas. Pero no solamente yo lo veo del punto competitivo. A la gente hay que meterla también en la formalidad para respetar a los trabajadores. El tema de la seguridad y la salud en el trabajo, que lo regula el decreto 522 del año 2006, también es un asunto al cual normalmente no se le da mucho seguimiento. Pero, ¿por qué? Porque tal vez el ministerio no tenga suficiente personal. Es posible. Pero el dominicano, cuando le toca una demanda, que se le vuelve una demanda que originalmente era poquito dinero, si hubiese cumplido las normas, esa demanda se le dispara el pasivo laboral a la empresa, ahí sí vemos la consecuencia, porque cuando le van a hacer un embargo no tienen que ver que la empresa sea formal o informal. Al final, el que gana con estas cuestiones de la formalización y de llevar el control bien organizado es la misma empresa. Es la misma empresa la que más se va a beneficiar, porque a la hora de la discusión, el trabajador va a llevar todas las de ganar y la empresa que no haya sido lo suficientemente formal lleva la carga más pesada. Y yo estoy de acuerdo con esa discriminación positiva que tiene el código, porque naturalmente el trabajador está desventajado. Lo que se trata es de compensar. Y nada, por ahí va la cosa. Bueno, con relación al tema de los horarios, hay que ser muy consciente. Los trabajadores que trabajan 8 horas en cualquier lugar, hay una cantidad de horas importante que, como decimos en el algo popular, lo que están es barajando. Sí. Entonces, al final, uno lo que tiene es un trabajador burnout que te está trabajando de que hasta los sábados al mediodía, pero hay un 35% de baraja y un 35% de, yo estoy harto o estoy harta de estar aquí en esta oficina. Barajan porque y te tratan mal. Viven ahí. En un 90% de las empresas de aquí. El servicio al cliente siempre es pésimo. En cualquier institución, en cualquier compañía, es pésimo en la atención al cliente que está haciendo una transacción. Ese trabajador tiene que trabajar 8 horas, pero también tiene que durar 2 horas trasladándose, más el tiempo que tiene que durar en su casa, bañándose, preparando desayuno. Y cobrando mal. Y cobrando mal. Cualquiera llega de mal humor, indispuesto. Hay muchas cosas por donde nosotros tenemos que comenzar a cortar. Esa tela no tiene un borde muy claro, por donde es que se le va a entrar la tijera. Porque, así como tú dices que ese trabajador tiene muchas cosas en contra, también ese trabajador tiene muchas oportunidades de progresar en la vida. Incluso si no es en ese lugar, en otro. La gente tiene que saber que no trabaja obligado. Y tú dices que lo del servicio al cliente. Sí, es verdad. No fuiste tú, la del servicio al cliente. Lo dije responsablemente. Sí, es verdad. Uno tiene a veces la puntería de coincidir con ese tipo de gente. Y lo que yo normalmente le digo a ellos es, amigo, usted tiene que saber que la gente trabaja si quiere. Hay muchas ofertas. La misma cuestión de que aquí se haya vendido la idea de que no hay trabajo, cosa que no es verdad, ha hecho que mucha gente no salga a buscarlo. Y eso hace que a veces la gente tenga que aguantar condiciones que no son las más favorables ni las más convenientes a ellos y trabajen de esa manera. ¿Es para usted una competencia desleal el asunto de los salarios? Lo especifico. Las empresas privadas tienen un sueldo establecido. Si digo el sueldo base, y con frecuencia le viven realizando un aumento a sus colaboradores en base a premios, que son derechos agregados, ¿verdad? Entonces, el Estado Dominicano no tiene la forma o los mecanismos para entrar en ese tipo de oferta para los colaboradores. O sea, es insostenible para el Estado. ¿Usted lo entiende que podría ser una competencia desleal entre la empresa privada hacia el gobierno? Bueno, históricamente el sector privado siempre ha pagado un poquito más que el sector público a los puestos medios y a los puestos bajos. El sector público tiene mejores salarios a los puestos medio altos y altos que normalmente el mismo par en el sector privado. Porque eso tiene mucho que ver con la política
y hasta con la politiquería, si se le quiere llamar. Y en el sector privado tiene más que ver con el tema de la eficiencia, cuánto tú me estás generando, cuánto yo te voy a pagar. Eso no necesariamente tienen que ser dos asuntos donde se pueda haber una competencia hasta cierto punto desleal, a menos que nos metamos en el terreno de las instituciones que tienen que supervisar y que fiscalizar a las empresas privadas del mismo nivel. Estamos hablando, vamos a poner un ejemplo. Aquí se habla mucho del sueldo del gobernador del Banco Central. Que el gobernador del Banco Central gana mucho dinero. Dicen, porque le parece que 1 millón y tanto de pesos suena mucho cuando se habla de eso. Pero realmente, el gobernador del Banco Central tiene un sueldito. Es un sueldito delante de una persona del mismo nivel en el sector privado. El sueldo del presidente del Banco Central no creo que le dé ni por los talones al sueldo del presidente de un banco privado. Eso a la hora de la comparación no cabe. Además de muchos otros beneficios que no solamente son el salario. Claro. Son beneficios marginales de los contratos. Nosotros tenemos el sector privado con 3 niveles de salario mínimo. Hay un salario mínimo para las pymes, hay un salario mínimo para las medianas empresas y hay un salario mínimo para las grandes empresas, que actualmente es el más alto del sector privado, del salario mínimo, el más alto de la escala es el de 24.990 pesos, que es para las empresas ya grandes, topes, que fueron a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional y de una impugnación que se hizo hace ya unos años a la penúltima de las resoluciones del Comité Nacional de Salario. Okay. Fueron reajustadas las tablas, porque se le ponía la calificación a las empresas de acuerdo a las instalaciones y las existencias, el valor que tuviera. Ahora no, ahora hay un criterio un poquito más claro de qué es una empresa pequeña, qué es una empresa grande, qué es una empresa mediana. ¿Cómo? Bueno, si tiene tal volumen de venta o X cantidad de empleados, se considera que es una empresa grande, si excede ahí. Si está entre un número y otro, y con X cantidad de empleados hasta tantos, es una empresa mediana. Y si tiene ventas hasta un nivel y menos de tantos empleados, se considera una empresa pequeña. Nosotros creo que hemos avanzado un poquito ahí hacia la justicia y la equidad con esa nueva calificación de las empresas, porque anteriormente no era muy clara esa situación. Inclusive se daba la discusión de cuestiones que no son empresas, pero te puedo hablar de los edificios de apartamentos, los condominios. Un condominio, ¿cuánto vale la instalación del condominio? Eso no tiene manera de determinarse fácilmente, pero yo estoy seguro que 4 millones de pesos, a menos que sea un condominio de muy paupérrimas condiciones. Exacto. 4 millones de pesos lo vale cualquier cosa aquí en materia inmobiliaria. Ahora bien, ese trabajador de condominio que trabaja el conserje no podía materialmente el condominio asumir, los vecinos, pongamos que fueran 10 vecinos, el salario de 25,000 pesos para ese trabajador, para ese conserje como salario mínimo, porque el condominio no es una estructura comercial. El condominio no genera venta, el condominio no genera ingresos, no genera beneficios. ¿Qué hace el condominio? El condominio administra. ¿Administra qué? Gastos fijos, gastos eventuales que los reparte entre los demás condóminos. Y tal vez un excedentico ahí para cualquier imprevisto. Pero con la nueva modalidad de las resoluciones del Comité Nacional del Salario, ya está muy claro que un condominio, y lo tomé por ejemplo, porque el ejemplo puede aplicar para muchas otras cosas más, ya estamos claros que un condominio no puede caer dentro de la categoría alta del salario mínimo, porque el condominio no tiene ventas. El condominio no tiene por qué asumir esa cuestión así. Entre otras cosas más que hemos visto. Miren, a propósito de que mañana es día 1 de mayo, es bueno hablar también de por qué estamos celebrando ese día mañana. Ah, claro que sí, claro. En el año 1882, un 5 de septiembre en Nueva York, fue la primera vez que celebraron un día dedicado a los trabajadores. Se les celebró en Estados Unidos a los trabajadores como una manera de agradecimiento por haber hecho grande a la nación con su sacrificio, con su esfuerzo. Tenemos que tener en cuenta que para el año de que se trataba, las jornadas eran muy extensas.
Teníamos jornada de 16 horas, teníamos jornada de 16, de 20. En fin, había personas que casi ni dormían porque se pasaban el día entero trabajando. Y nació una chispa en Chicago del reclamo de las 8, 8 y 8. ¿Por qué la jornada, como la tenemos actualmente en la República Dominicana, de 8 horas es de 8? Bueno, porque el día se puede dividir, de 24 horas se puede dividir en 3 periodos de 8 horas. Entonces, la idea era 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para llevar a cabo las actividades de la vida privada. Y en esa protesta que se llevó a cabo en Chicago el 1 de mayo de 1886, la policía tuvo una represión y mató 6 trabajadores. Luego, siempre se ha dicho que la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. El día 4 de mayo, los trabajadores volvieron con más fuerza y pararon el país. Y en esa manifestación, que era pacífica, explotó una bomba en la fila de la policía, matando a un policía y provocando que los oficiales abrieran fuego sobre la población que estaba protestando ahí pacíficamente. Eso costó algunos 36 muertos y se culpó de la bomba a una cantidad de 8 trabajadores aproximadamente, a los que le llamaron anarquistas. En ese entonces todavía estaba muy avanzado, estaba muy poco avanzado el término para decirle terroristas, pero lo llamaron como anarquista y lo condenaron a muerte. Lo condenaron a muerte y a trabajo forzado. El movimiento sindical tomó como referencia esa fecha porque gracias a esas protestas fue que se logró en Estados Unidos comenzar con el avance de la jornada de las 8 horas diarias de trabajo o 44 horas a la semana. Nosotros tenemos en la República Dominicana un gran reto ahí. Tenemos desde 1889 el día 1 de mayo como Día Mundial del Trabajo en conmemoración a esa víctima. Ahora, ¿por qué tenemos un reto? Pues nosotros todavía tenemos las 8 horas. Correcto. Tenemos las 8. Antes era más, pero tenemos todavía mucho por hacer ahí. A raíz del establecimiento porque hay muchos que lo conocen, esa teoría como el 888. 888. Nosotros tenemos aquí en República Dominicana un tópico que es muy dilucidado, que es el que tiene que ver con el anticipo. O sea, vinculado a esto, el tema fiscal. El tema fiscal con las empresas, que se dice que esto no se le debería aplicar a las pequeñas ni medianas empresas, por el tema de que tú estás pagando un impuesto que tú no sabes si al cierre del año fiscal lo vas a recuperar. ¿Qué opinión le merece a usted vinculado a esto? Bueno, yo no le veo tanta vinculación, sin embargo, yo siempre he estado en contra del anticipo desde el primer momento. Sin embargo, hay una cuestión de prudencia, que también tenemos que observarla. Actualmente la presión fiscal de la República Dominicana no es muy elevada, que digamos. Para el Estado poder asumir las obligaciones que tiene, ha debido de ingresar en préstamos, incurrir en préstamos, porque aquí no hay quien le hable a la gente de subirle un centavo más a los impuestos que paga. Eso debido a que hay una gran evasión también. Y cuando hay un sector que paga mucho y hay un sector que prácticamente no paga nada, y ese sector que paga poco también tiene muchas ganancias, a la gente se le quita el deseo de pagar impuestos. Cuando se habla del anticipo, se está hablando de una ganancia que se entiende que tú, según el resultado que tú tuviste en el año anterior, tú lo vas a continuar teniendo. Yo quisiera que siempre me cobraran anticipo, porque eso significa que me está yendo bien. Ahora, también estamos claros de que muchas personas, muchos negocios, no lo pueden asumir. Cuando se habla de una reforma fiscal que más temprano que tarde tendrá que hacerse, es justo que también se hable de eso, pero usted sabe que ese dinero no se va a dejar de recaudar. No te lo van a sacar por ahí, pero de alguna parte eso va a venir. Aunque el anticipo no sea realmente un impuesto per se. Es un adelanto de lo que tú vas a pagar, de lo que se supone que tú vas a pagar, porque después te lo van a descontar. Y nosotros como sociedad dominicana que está en crecimiento, no podemos ponerle obstáculos a la generación de la riqueza, aún sea de esa manera. Última mía de la tanda. En República Dominicana es el único país cuando un empleado solicita el disfrute de sus vacaciones que sea una condena de perder
el empleo. ¿Qué usted podría decir sobre ese particular? Mira, no me parece realmente que sea tan extrema la cosa. No me parece tan extrema, pero sí se puede dar el caso. Se puede dar el caso. Todo tiene que ver mucho con la forma, tal vez. Los empleadores en la República Dominicana están obligados, cada vez que el trabajador cumple un año, a reconocerle el derecho de su descanso por vacaciones. Un descanso remunerado que en tiempo de disfrute es de hasta 14 días. Bueno, de 14 días y de remuneración de 18. Ese término que le dije de un año al primer año, el trabajador quiere ese derecho, pero la ley le mantiene al empleador una flexibilidad que durante los primeros 6 meses, después que se adquiere el derecho, él puede distribuir el periodo de las vacaciones según las necesidades de la empresa. Es decir, los primeros 6 meses son cuando el trabajador puede, y los otros 6 meses después del año son cuando el trabajador quiere. Se considera que es una falta a cargo de la empresa que pudiese dar lugar a la dimisión cuando el empleador, luego de cumplir los 6 meses, luego del año y 6 meses de haberse generado el derecho, luego de los 6 meses de haberse generado el derecho, o sea, a partir de un año y 6 meses de contrato de trabajo y no le ha dado vacaciones, el trabajador o se va por una dimisión o se va a ir a otro término con el empleador, porque realmente las vacaciones le convienen mucho a ambas partes. Un trabajador descansado va a producir más, un trabajador descansado va a generar más riqueza para ese empleador, pero un trabajador descansado también tiene la posibilidad de darle muchos problemas, un trabajador no descansado también tiene la posibilidad de darle mucho problema a la empresa a la hora de que se le presente con una dimisión. El principal interesado en que su trabajador descanse, en que su trabajador disfrute bien ese derecho, es el empleador. La formalidad siempre le conviene mucho a la empresa, más que al otro. Sí, ahora la Organización Mundial de la Salud de manera oficial, hace creo que 2 años, declaró el burnout como una enfermedad. Es decir, ya decirle al jefe, no, tiene que darme 2 días de licencia médica porque estoy burnout, estoy quemado, no es descabellado. Claro, lo que llegamos ahí porque se ha abusado, ¿verdad? Digamos que de la mano de obra, y sencillamente quien trabaja 8 horas, sí, puede ser que tenga reloj suizo, pero muchos no. Hay unos que tienen la filosofía de no, si el jefe no se ha ido, yo no me voy. Sí. Son como esos cortes de trabajador de los 70, no, hasta que el jefe no se vaya, yo no me voy. Están ahí, mira, sentados mirando. Se paró el jefe, atrás del jefe. Pero eso en realidad hay que pensar de manera integral en la salud, tanto física como mental. Yo, de mi parte, estoy muy agradecido con tu presencia, Fidel. Gracias. Gracias por venir, esta es tu casa. Gracias. Si ustedes tienen algún otro tema, tenemos... Una última preguntita que quería hacérsela para que también el público sea consciente. ¿Qué derechos y beneficios tienen empleados de servicio? Servicio doméstico. Bueno, en el año 2023 tuvimos el precedente. Tuvimos 2 precedentes. Tuvimos finales de 2022, si mal no recuerdo, principios de 2023, una resolución del Ministerio de Trabajo que igualaba prácticamente las obligaciones y los derechos de los empleados domésticos con el resto de los empleados. Nosotros tuvimos también luego una instancia de inconstitucionalidad que se planteó por vía directa y el Tribunal Constitucional estableció que era inconstitucional esa resolución del Ministerio de Trabajo, por lo que volvimos a lo que establece estrictamente el Código. El Código de Trabajo establece de manera estricta que el empleado doméstico tiene derecho a vacaciones de 2 semanas por un año y al salario de Navidad. ¿Eso es cuánto? Actualmente el doméstico no puede exigirte prestaciones laborales como son el preaviso y la cesantía en la participación en beneficios, porque la casa, la estructura del hogar, no está tan bien organizada como se supone que debe estar una empresa. Es de hecho contraproducente, incluso le pusieron un salario mínimo. Yo no me encontré mal lo del salario mínimo, porque el salario mínimo estuvo bien pensado, aunque estuviera mal explicado en el momento que se puso. Porque ya todos los trabajadores pensaban que ese era el salario mínimo. Y yo tengo, por ejemplo, conocimiento de personas que trabajaban una vez a la semana,
y que cuando sacaban la cuenta no le daba. Decían, bueno, pues yo estoy trabajando una vez a la semana y estoy ganando, qué sé yo, 5,000 pesos. No me da porque el salario mínimo, si yo no recuerdo mal, era como de 12,000 pesos al mes. Algo 10,000, así. 10,000, 10,000. Era 10,000 y le exigían al jefe que le aumentara. Hubo personas, es de mi conocimiento, de personas que perdieron su trabajo por esa discusión. Porque se cerraban ahí que había que pagar los 10,000 pesos. Sí, 10,000 pesos. Pero esos 10,000 pesos estaban condicionando una jornada de 5.5 días a la semana con 8 horas diarias. Claro. Y todo el mundo no entendió esa partecita. Que cuando tú le sacas el precio de la hora, normalmente los empleados domésticos estaban siendo más pagados, mejor pagados que como se le estableció como mínimo. Y mucha gente lo cogió mal. Pero, ¿por qué se llega a asumir que esa resolución fue inconstitucional? Bueno, porque la disposición que se modificó solamente la podía modificar el legislador. No se podía hacer por resolución de un ministerio, una resolución administrativa, un asunto que le correspondía a un acto legislativo. Y ahí fue que vino la inconstitucionalidad de esa cuestión, que no lo considero un paso hacia atrás en cuanto a la institucionalidad. Ahora, en cuanto al desarrollo humano, sí pudiera verse enfocado desde esa perspectiva, que se puede ver como un retroceso de la calidad del trabajo, porque esas personas ya tenían derecho a la seguridad social. Actualmente no es necesario poner una trabajadora doméstica, un trabajador doméstico en una seguridad social, porque no hay ningún tipo de legislación que te obligue. En aquel momento se le estaba ampliando esa cobertura, se le estaba dando esa opción, y de hecho fueron muchas las personas que lograron acceder al sistema, personas que no iban a entrar, pero que como el empleador fue responsable y cumplió con lo que le dijo el Estado, lo hicieron. Y nada, ahí estamos. Volvimos a la época en que al servicio doméstico solamente se le da el salario de Navidad y las vacaciones. Y dentro de eso, el empleado como quiera no se considera, aunque vaya dos o cuatro veces a la semana, lo mismo, esa misma tanda de 5 horas. Te digo, de 5 días laborables. O sea, no se considera lo mismo de 3 a 4 que de 5.5. No te entendí. En el sentido de que no se considera lo mismo si son 3 o 4 días a la semana, ¿verdad? No, aquí va el asunto. Ya la persona que tiene un salario, alto, o pongamos que tuviese en el límite de la resolución, que eran los 10,000 pesos, vamos a suponer que lo dejaran ahí. El que ya le aumentaron no tienen por qué rebajarle, porque no le pueden rebajar el salario. Ahora bien, cuando yo te digo de salario mensual y de 5.5 días, o de un día, o de menos de medio día, pudiera ser una hora que la persona trabaje al día nada más, pero una vez a la semana. Eso va a tener mucho que ver con la modalidad con que tú se lo pagues. Si tú se lo pagas una vez al mes, si tú se lo pagas una vez cada 15 días, lo que tú pagas en ese periodo, tú lo vas a dividir, según proceda, entre 5.5, si es semanal, lo que gana, entre 11.91, si es quincenal, o 23.83, si es un salario que se paga por mes. Imagínate que yo tengo una trabajadora doméstica que semanalmente yo le pago 1,000 pesos, pero ella va una sola vez a la semana. A la hora de yo liquidar a esa trabajadora, yo voy a dividir de la siguiente manera: 1,000 pesos entre 5.5 días, no importa que trabaje un solo día. Y ella está ganando 181 pesos con 81 diarios. Que entre las horas, yo estoy pagando ahí un promedio de 22.72 pesos la hora. Si esa persona me trabajara más tiempo, tal vez yo tendría que ajustarle el precio de la hora porque me estaría dando muy poco. Pero si yo le pagara 10,000, vamos a ver cómo le sale la hora a una persona que 10,000 pesos al mes. Un segundo. Hablando 2.307 pesos a la semana. Entre 5.5 son 419 pesos diarios. 52 pesos la hora le sale a la persona que trabaja todos los días del calendario, que son laborables, y gana 10,000 pesos al mes en una casa de familia. 52.44 pesos. Es decir, esa persona
que yo le pago los 1,000 pesos semanales, está ganando más. Está ganando más porque me está ganando en un solo día de trabajo, me está ganando 1,000 pesos. Yo le estoy pagando 125 la hora. Al final de cuentas, hay muy poco, ¿cómo se dice? Hay muy poco abuso con ese tipo de situaciones de salario. Así es. Cuando tú lo calculas por hora. Ahora, cuando tú vas y tienes que dar una jornada bien extendida a ese empleador del servicio doméstico y te pagan poco, menos de 10,000 pesos, poco menos del salario del sector privado, ahí sí tú llevas una pérdida bien grande. Y yo entiendo que el Estado Dominicano debe de hacer algo urgente, pero eso tiene que hacerlo vía las cámaras legislativas, no por una resolución del ministro de Trabajo, ni, bueno, que no sea una cuestión tanto por iniciativa de alguien, sino que se haya un pacto social, lo que se haga. Una iniciativa del país, más que una voluntad de una institución en específico. No, yo pregunto porque tengo que reajustar el número de la que trabajan en mi casa. Sí. Bueno, agradecemos a la audiencia del programa Seguridad y Defensa Hoy, porque como todos los martes de cada semana, siempre contamos con su apoyo en lo que es Seguridad y Defensa Hoy, el cual es transmitido a través del canal de YouTube @Radio Funglode Online y en vivo por la red TuneIn y en diferido por Apple Music, Amazon Music, Spotify, pero también a nivel de televisión por el canal 80 de Claro y Altiz. Así que hasta el próximo martes.